Paula Polimene, soy egresada de la Universidad de Rosario y estoy haciendo mi tesis doctoral bajo la dirección de Darío Gabriel. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer que nos hayan invitado. Me siento muy honrada de poder formar parte de este encuentro de homenaje colectivo. Y entiendo que la participación, por lo menos la personal y supongo que la de cada uno de nosotros, tiene que ver con un acto de gratitud a maestros, a reconocer la trayectoria académica y sobre todo también la hombría de vida de esas personas que fueron tan importantes en nuestro propio recorrido académico y sobre todo a partir de la generosidad con que se brindaron hacia nosotros. Voy a leer algunas partecitas como para ajustarme el tiempo y también para conjugar esta cuestión de la emoción en todo caso. Yo titulé esta comunicación Juan Carlos Garavaglia, la conclusión de una agenda de trabajo sobre el gobierno rural. Quiero aclarar que concentré la atención de mi escrito en las vinculaciones entre mi propia investigación y los aportes de Juan Carlos a esta temática y que esta decisión no se basó tanto en un criterio académico que de alguna manera me desafíe de los recorridos de uno de los homenajeados en favor del otro, al contrario, porque además de investigadora y sobre todo yo me defino como docente, soy docente en la Universidad de Rosario de Historia de América Colonial, por lo cual va de suyo mi reconocimiento hacia el legado de Heyman también para la reflexión sobre el periodo. Sino que el criterio por el cual me concentré, si se quiere arbitrariamente, en las vinculaciones entre los aportes de Juan Carlos y mi propia trayectoria, tiene que ver con que no solamente soy una ávida lectora de su obra, sino que también tuve la dicha de mantener intercambios en persona con él. Entonces, de alguna manera, si bien solo voy a hablar en mi nombre, me parecía que de este modo también podía recoger una experiencia colectiva que está en torno a un grupo de investigación que tenemos en Rosario, que vino en un centro de estudios sociales sobre la justicia y el gobierno, que desde hace 8 años venimos manteniendo un seminario permanente de discusión sobre estos temas y organizando numerosos workshops, de los cuales Juan Carlos participó muchísimo. Y también me parece que de este modo puedo repasar parte de su propia trayectoria de los últimos años que estuvo muy vinculada con la ciudad de Rosario. Como les comentaba, hace algunos años me encuentro desarrollando un proyecto de investigación que está ligado a la escritura de una tesis doctoral que tiene por objetivo principal comprender el modo en que se gobernó un territorio rural en particular denominado el Pago de Bajada, que es parte de la jurisdicción del Cabildo de Santa Fe, que se encuentra en la otra banda del río Paraná, con fondo en el río Uruguay, digamos, grosso modo lo que hoy entenderíamos como la provincia de Entre Ríos. Y lo estudio fundamentalmente en el siglo XVIII, atendiendo algunas peculiaridades que hicieron que hacia el final de ese periodo este extenso territorio se viera recortado por una serie de disputas jurisdiccionales. El caso reviste algunas peculiaridades que lo vuelven un observatorio interesante, fundamentalmente porque durante este periodo que yo estoy investigando se encontraba, como decía recién, dentro de los alcances de la jurisdicción del Cabildo santafesino, pero posteriormente la bajada, hoy conocida como Paraná, es más o menos esta la identidad actual, se constituyó en un eje en torno al cual se conformó otra provincia, distinta, digamos, de esa pertenencia original a Santa Fe. Y además, por esa ubicación fronteriza, respecto de los dominios de la monarquía portuguesa con la hispánica, era objeto también de apetencias de múltiples jurisdicciones. Es decir, estaba como territorio disputado no solo por la jurisdicción santafesina, sino también por la de Buenos Aires, la de las provincias jesuíticas, etc. Entonces, una de las primeras preguntas, evidentemente, cuando empiezo a diagramar este proyecto de investigación, tiene que ver con pensar, bueno, ¿cómo se estudia el gobierno de una jurisdicción rural en el siglo XVIII? Y evidentemente, apenas comencé a leer sobre estas cuestiones, para responder, digamos, a este interrogante, revisé los trabajos que al respecto produjo Juan Carlos en una década, fundamentalmente entre 1999 y 2009, y más específicamente los de ambos extremos de ese diseño. Un conjunto de publicaciones que se editaron en 1999, fundamentalmente un dossier de la revista Estudios Rurales,
que estaba coordinado por él, dedicado a la justicia de las sociedades rurales, y un conjunto de trabajo que se publicó en un volumen único por una editorial de Rosario, con el título Poder, Conflictos y Relaciones Sociales. Y allí están incluidos un par de trabajos que a mí me resultaron, digamos, particularmente sugerentes respecto a cómo iba construyendo una agenda temática para estudiar este problema. Cabe aclarar que en ambos casos supusieron una cierta condensación de preocupaciones que hasta entonces habían ocupado un lugar periférico en la producción del autor, esto es, la reflexión sobre las instituciones del poder político y fundamentalmente sobre los agentes que constituyen esas instituciones. En la propia introducción de Poder, Conflicto y Relaciones Sociales hay una aclaración muy ilustrativa que hace el propio Juan Carlos, diciendo que hasta el momento se había dedicado sobre todo a la historia agraria, pero que se veía un poco conminado a explicar ahora esas instituciones que en otros trabajos a lo mejor había mencionado y dado por sentado su funcionamiento, y que necesitaba ahora también explicar cómo se habían constituido y cómo se funcionaban. Siempre sin perder de vista ese sustrato material que condicionaba el funcionamiento de las instituciones. Y en la misma introducción de ese volumen propone explícitamente una agenda de trabajo que resultaba novedosa en relación con sus trabajos previos y que a mí me resonó de manera particular, porque enumeraba el poder, la justicia, el denominado Estado colonial y posrevolucionario, los conflictos sociales y las relaciones entre diversos actores sociales en el ámbito de la vida de la campaña. Y junto con estos tópicos destaco otro que no está explicitado, pero que no por ello está menos presente, que es la necesidad de analizar estos problemas a partir de los actores que motorizaban, construían y dinamizaban esas instancias del poder político. Con lo cual, para mí, ese volumen deviene una suerte de decálogo metodológico al que vuelvo, al que volví muchas veces. Quisiera destacar de este grupo de publicaciones del año 99 algunas claves teóricas y metodológicas que a mí me resultaron particularmente interesantes. En primer lugar, que ponía en primer plano de la agenda académica la necesidad de estudiar los procesos de creación institucional en la campaña, trazando líneas muy interesantes también para reflexionar sobre los vínculos existentes entre el mundo urbano y el rural, en clave política. Además, porque proponía que tal abordaje abrevara los desarrollos propios de la historia social, en pos de comprender la dinámica del poder político en contextos localizados, atendiendo a esta premisa de no perder de vista la base material del tema estudiado. Por otra parte, porque identificaba un actor social de mucha relevancia en el ámbito rural, como eran los jueces de campaña, y proponía una metodología específica para abordarlos, procurando estudiar la composición social del personal que ocupaba las funciones de los juzgados. Y de allí se derivaba una propuesta de entenderlos en tanto mediadores sociales, reconociendo lo que él denominaba un carácter bifronte entre el rol de emisarios de un Estado en construcción, sobre todo pensando en los jueces de paz, y la sociedad de la campaña de la cual habían surgido y de la que formaban parte. Además, en uno de esos trabajos titulado La justicia rural, ofrecía una primera formulación bajo la forma de una trilogía sobre los elementos constitutivos de la forma de poder político, a la que denominaba Estado occidental, trilogía compuesta por la justicia, el sistema impositivo y el ejército, y más precisamente sobre los jueces y el personal de los juzgados de paz, los recaudadores y los miembros del ejército. Y además, si bien no analizaba cada uno de estos elementos, digamos, de la trilogía en particular, reconocía que junto con los alcaldes de la hermandad en el ámbito rural se encontraban los curas y los comandantes de milicias y de frontera, y en Poder, Conflicto y Relaciones Sociales se detiene sobre todo en la vinculación entre esos alcaldes y los comandantes, pero advierte la importancia de la religión, aunque todavía en ese momento no existe una formulación sólida respecto de cómo abordar el gobierno eclesiástico del territorio, que es algo que sí se advierte, por ejemplo, en el libro de Areco. Por eso, digamos, el recorrido que yo trazaba finalizaba, digamos, este itinerario en el libro que le dedicó a San Antonio de Areco, que es de 2009,
no porque en esos 10 años no hubiera producido otros textos que resulten relevantes sobre la temática, sino porque me parecía que en el libro de Areco él mismo recogía esos enunciados de poder, conflicto y relaciones sociales, pero con muchísimo trabajo de archivo en el medio, y además incorpora en ese libro, me parece, la discusión con otros paradigmas teóricos que redundaron en lo que yo considero un refinamiento de la propuesta teórica, fundamentalmente alrededor de la utilización que hace del concepto de Estado y de los matices que este uso adquirió para ponderar las dinámicas políticas locales durante el antiguo régimen. Y en este sentido recupero fundamentalmente el capítulo 2 de la segunda parte, titulado La cruz, la vara y la espada, ya que desde el título sugiere qué elementos componen la trilogía de poder local, y en este caso sí se detiene en cada uno de ellos y en la relación que se estableció entre alcaldes, párrocos y oficiales de las milicias. De este trabajo también destaco que inscribe a San Antonio de Areco dentro de un conjunto de sociedades ibéricas del antiguo régimen, y que es ese gesto el que le permite otorgarle centralidad a la noción de familia para comprender el modo en que se configuraban las relaciones sociales en la campaña de Buenos Aires. Y en esta dirección postular que el estudio de las redes tejidas por estas familias de notables locales constituye uno de los aspectos más relevantes para comprender las características del tránsito entre el antiguo régimen y los inicios de la modernidad argentina. Y en este sentido es central el estudio que hace sobre las vinculaciones entre las tramas familiares y el modo en que cada uno de los miembros de esa familia se van ubicando en diferentes funciones de gobierno. En mi propio trabajo esto se tradujo en el hecho de abocarme primeramente al abordaje de los alcaldes de la hermandad, que es la parte que más tengo investigada hasta el momento, para comprender las formas de construcción del poder político de la mano de estos jueces gobernadores, dejando para una etapa siguiente en mi propio trabajo el abordaje de esos otros dos agentes señalados, los curas párrocos y los comandantes de milicias. Para realizar un análisis prosopográfico de los agentes que se desempeñaron como alcaldes de la hermandad de Bajada en el periodo que yo recorté, que es entre 1730 y 1813, consideré un conjunto de variables, pero de ellas 3 fueron las que dejaron resultados que se destacaban del conjunto. Y fue la consideración en torno a la ocupación de cada uno de esos alcaldes que yo fui relevando, al lugar de residencia y a la posición de un rango jerárquico en las milicias. A partir de esta composición arribé a un perfil social medio que se asemejaba bastante al propuesto por Juan Carlos en los trabajos mencionados. Es decir, que eran, respecto de la ocupación, pequeños y medianos propietarios rurales, dueños de ganado, dataonas, pulperos, tenderos. Y bueno, este primer escalón en mi propio trabajo, primeramente me resultó un poco desalentador, porque digo, con tanto trabajo arribé a las mismas conclusiones que Juan Carlos hace 20 años. Pero esta sensación inicial, por suerte, siguieron otras apreciaciones que también se encuentran ligadas a sus enseñanzas. Primeramente, que llegar a conclusiones semejantes para espacios diferentes es todo un dato en sí mismo. Por otro lado, que en el caso trabajado puede constatar variaciones de ese perfil medio, producto fundamentalmente de las consabidas características locales del poblamiento y de las transformaciones económicas que se habían producido en ese lapso. Con lo cual, sale otra vez a flote esa base material que tanto le preocupaba directamente a Juan Carlos y que evidentemente incidía directamente en las características del perfil social de los agentes en cuestión. Y por ejemplo, respecto del lugar de residencia, también encontré variaciones, ya que en el caso que yo estudio pude detectar que en las primeras décadas del periodo abordado la mayoría de los alcaldes no eran residentes en el propio Pago, sino que venían de Santa Fe, mientras que este perfil va mutando y progresivamente van siendo cada vez más vecinos del propio Pago de la Bajada los que asumen la función de gobierno. Con lo cual uno puede ir advirtiendo cómo van tomando forma los intereses locales. Y el lugar de residencia se convierte en un indicador que resulta novedoso. Y por otro lado, porque pudo constatar que muchos de esos agentes designados como alcaldes de la hermandad habían ocupado, incluso de manera simultánea, un rango jerárquico en las milicias, lo cual me permite tensionar la composición de esa referida trilogía analítica, ya que en algunos casos la vara y la espada recaían sobre la misma persona incluso al mismo tiempo.
Y esto me resultó un disparador sumamente interesante para pensar las características de las relaciones sociales y del entramado político a nivel local. Que me lleva a pensar, digamos, como horizonte en cómo fue el proceso mediante el cual el Pago de Bajada pasó de constituir un mero entorno rural de la ciudad de Santa Fe a constituir una jurisdicción separada de aquella. Muchas gracias. Bueno, vamos bien de tiempo, así que si quieren también nos vamos a extender por ese tema, si quieren un poco más, porque hay menos expositores y también nos podemos hablar un poco más fluido. Paula, y cumpliste más el tiempo. Seguimos con Bárbara Caletti. Que nos va a hablar sobre, ¿no? No, decir lo que quiera, no sé. El título no me gustó, digo, bueno, el título es un título al aire. Es un poco, digo, nada, no importa. Bueno, mi nombre es Bárbara Caletti y estoy haciendo el doctorado con la dirección de Gabriel Di Meglio. Y también preparé un texto escrito, no sé si lo voy a poder leer o no, pero por las dudas de que la emoción se me complicara. El 2017 fue un año muy complicado para todos los que hacemos este tipo de historia. Parece mentira, ¿no? Que empezó y terminó con dos partidas que causaron mucho desconcierto. Y esta jornada nos permite eso, ¿no? Tratar de recordarlo juntos y rememorar y darnos cuenta del enorme privilegio de habernos formado. Ay, qué pelotudo. Entonces, bueno, lo que quería decir era gracias por la invitación y que sí, que yo había aceptado un poco en gratitud, pero también un poco con una parte de egoísmo de mi parte, porque necesitaba un poco hacer el duelo, ¿no? Como darme cuenta y procesar la partida. Y pido perdón porque es probable que en algunos momentos mi voz se vuelva un poco plural, porque voy a incluir, no voy a hablar solamente de mi proyecto, en realidad de esa parte es al final, pero voy a hablar también de las cualidades personales y características de ellos que de alguna manera nos formaron también como profesionales y como personas. Entonces hay partes que quizás son medio colectivas de la cátedra, ¿no? Yo estoy con Jorge Hellman, era el titular de la cátedra en la que soy ayudante, junto con Daniel y Tomás y Fernando y otros compañeros que no están acá, y bueno, Raúl todavía forma parte mentalmente para nosotros. Y con Garabaya, si bien nunca fue mi profesor formalmente, ni mi director, ni nada, siempre tuve, bueno, una lectura muy asidua y encuentros y un vínculo muy particular por unas razones familiares difíciles de explicar, que siempre me hicieron sentir una cercanía muy particular, ¿no? Entonces, para mí pensar la influencia de ellos en mi trabajo es prácticamente imposible. Por eso también pido disculpas porque me invitaron un poco para eso y no sé si voy a estar a la altura de las expectativas. No solo por la cercanía, ¿no?, de los eventos y de las personas que hacen difícil poner una mirada panorámica o para pensarse a uno en esa relación, sino porque digo, me parece que mi generación, no solo la mía, ¿no?, pero claramente la generación de la que formo parte, conocimos una historia que prácticamente la habían renovado por completo. Digo, no, es como difícil pensar cómo hubiéramos pensado la historia si no hubiera sido de la mano de su labor y de sus trabajos. Entonces es como difícil, digamos, dimensionar en todas las modalidades en las que nos influenciaron, porque sería un universo paralelo. Entonces, como un primer rasgo, característica, me pareció importante destacar que ambos generaban como una sensación de mucho respeto por el otro.
en el sentido sobre todo de que no incluía ningún tipo de desdén o autoritarismo hacia con el otro, sobre todo me refiero a los otros que estábamos en una relación asimétrica, ¿no? Un discípulo, un aprendiz, como se le quiera decir. Era muy sencillo sentirse cómodo, digamos, incluso decir alguna barbaridad, hablar desenvueltamente, aún estando esto, dando los primeros pasos y a sabiendas de que se trataba de dos grandes de la historiografía de Hispanoamérica, digamos, no solamente Argentina. Se me vino un episodio, digamos, yo entré a la cátedra en el 2006 como adscripta, eso lo tenía que decir antes incluso, y en el 2009 ya como ayudante. Entonces, pero antes de entrar a la cátedra, un episodio que de alguna manera lo vincula, cuando empezaba a conocer a Jorge y a Garabaglia todavía no tenía un trato personal tan claro. Estaba cursando un seminario temático de lo que era la cátedra en ese momento, y me acuerdo que me dediqué a robarle media hora a criticarle un texto de Gara. Literalmente le robé media hora de la clase, estaba empecinada en un ataque absolutamente de sincericidio, y yo no sé si sabía o no sabía que eran tan amigos, o lo intuía y fui así directo al calabozo, pero me acuerdo mucho de las caras que ponía Jorge, ¿no? Entre una paciencia con un poco de ternura, con un poco de bueno, ¿no? Y me rebatió, obviamente, los argumentos que no debían ser para nada suyos porque jamás los pude recordar. O sea, es un texto que volví a leer 1000 veces y nunca logré, que era lo que yo me había enojado tanto con ese texto que me dediqué a boicotearle la clase. Pero lo llamativo es que al año siguiente me presenté a la convocatoria de escritos y eso no impidió de ninguna forma, yo le había criticado el texto del amigo, y bajo ningún aspecto eso fue un imprurito, y no había cursado la materia con él, para que Jorge me seleccionara en la convocatoria. Entonces, eso siempre me pareció que hablaba mucho de cómo era Jorge. Y no es una excepción, porque junto conmigo entraron otros compañeros, algunos se quedaron, otros no, que también tenían muchas diferencias historiográficas, por decirlo de alguna manera, pero también políticas, con Jorge, y digamos, siempre hubo un clima de absoluta libertad, pluralismo, ¿no? En la cátedra, con la posibilidad de que cada quien pensara distinto, y esto no solo en lo político, digamos, sino también en cómo encarar la historia. Me acuerdo que Jorge siempre hacía chistes, ¿no? Quería hacer como decepción de que la historia económica estaba perdiendo un poco de importancia, el anhelo de que sus discípulos nos acercáramos a eso, y como yo era de los que no, siempre me bromeaba, ¿no? De, ay, Bárbara, tenés que acercarte, bueno. Y sin embargo, pese a esas bromas o ese anhelo, jamás de los jamases hubo la menor presión para tratar de direccionarnos la investigación en un camino determinado que nosotros no queríamos, nunca nos impuso un tema, una perspectiva. En ese sentido, digamos, que uno a veces no se da cuenta del grupo, que puede ser alguien que te enseñe, pero no te agobie, por decirlo, ¿no? Mal y pronto. Y si bien desde el minuto cero nos incentivó a la vida académica y nos empujó a hacer la tesis de licenciatura, que para él era muy importante, y eso, siempre respetó y entendió los tiempos de cada uno y la posibilidad de que uno tuviera otras prioridades o sí, digamos, dudas o dudas existenciales, crisis, etc. Entonces, como que siempre entendió que a la investigación había que amarla y no sentirla como un mandato carcelario que nos queda otro camino. Por eso uno de los, y perdón que me detenga en Jorge, pero bueno, es más reciente, es uno de los legados más importantes para los que nos pudimos formar con él, haber tenido ese ámbito de trabajo plural, respetuoso, con libertad y autonomía, pero además muchísima calidez y compañerismo y buen clima. Y yo creo que eso era central para él. Y por otra parte, ni Jorge ni Gara, digamos, infantilizaban al otro, y eso también está bueno, ¿no? Porque nosotros lo conocimos cuando ya estaban recontra, hiper, mega consolidados, como una persona en historiografía con mucho renombre y eso, y uno era un pichi,
Entonces en el 2009 nos tocó hacernos cargo a muchos de los que habíamos entrado juntos de la comisión. Y me acuerdo, por lo menos a mí me agarró un ataque de pánico, no tenía ninguna experiencia docente y me iba a estrenar en una aula de la Facultad de Filosofía y Letras, pero además con 45 pibes, que algunos eran mucho más grandes que uno, digamos, era como... Y me acuerdo que Jorge nos acompañó mucho en esa instancia, confió mucho, porque nunca nos había visto dar una clase, confió y nos apoyó y nos propuso que si necesitábamos una mano, él podía venir a explicar el Gini, siempre proponía eso porque teníamos particulares problemas con el Gini. Pero al mismo tiempo también hubo un momento donde dijo, bueno chicos, ya están grandes, hay que curtirse, y siempre decía que él había vuelto de Francia, y se había tenido que había ganado el concurso y se había hecho cargo de juntos sin mucho rito de pasaje y que no teníamos que dejar de lloriquear. No, ya está. Hay que enfrentar la situación. De manera parecida o similar, con Garabaya, me acuerdo, yo tuve que hacer un cambio de objeto de estudio y cuando le conté en un encuentro, una jornada, no me acuerdo de qué, le comenté al pasar que había tenido que cambiar, me hizo como una suerte como de reclamo, ¿no? De, che, pero ¿por qué? Y yo creo que estaba como enojado con mi cambio y creo que no tenía que ver con una preocupación por mi persona, de si yo había perdido el tiempo investigando algo y no le iba a poder sacar provecho o lo que fuera, sino que era más bien que él consideraba muy importante, terminó sus últimos años trabajando el tema que tal vez es más central para pensar hoy la América Latina contemporánea, ¿no? Es un continente más desigual y fue a eso. Entonces, digo, tenía un estilo más diplomático y más conciliador que Gara, pero no, eso no lo hacía conciliador, sí, menos combativo. Y nunca tuvieron el más mínimo prurito o inconveniente en ponerse a los hombros causas en las que creían. Me acuerdo que una vez unos amigos se cruzaron con Jorge en una marcha por Mariano Ferreira. Entonces, obviamente, para la cátedra me venían a contar asombrados. Che, estaba Jorge, no puedo creer. A mí no me asombró para nada, o sea, era más que lógico que Jorge estuviera ahí, ¿no? O, no sé, la cantidad de veces que salieron en defensa de los archivos, o la posibilidad, digamos, de criticar las perversiones del sistema en el que estábamos, científico, que hay que defender, pero que, bueno, puertas adentro hay unas cosas que uno puede criticar de cómo funciona. No todos se animan a decirlo en una reunión como Jorge o por escrito como Gara. Digo, la verdad que eso es una cosa que también es muy importante para mí de lo que ellos dejaron. Pero bueno, volviendo a la consigna del día de la fecha, ¿tengo todavía o...? Sí, tranquila, sí. Si querés yo me vuelvo, si yo lo tranquila. Volviendo a la consigna, teníamos que pensar un poco la influencia de sus aportes en nuestro trabajo. Entonces tendría que explicar un poco por dónde viene mi proyecto de tesis. Y lo que yo me propuse investigar, acá voy a leer porque si no me hago bolas, es la guerra revolucionaria, la movilización popular, política y militar y su relación con la configuración de identidades colectivas en un tramo del río Uruguay, como el Uruguay medio, entre 1800 y 1815. Tomando como puntos originalmente Yapeyú, la misión guaraní y Concepción del Uruguay. La idea es pensar el proceso revolucionario en una región que va a terminar siendo firmemente artiguista en el margen occidental del río Uruguay, pero sin suponer el artiguismo como algo que viene de afuera ni que es un artiguismo en las márgenes. No solo porque es una de las primeras y más firmes zonas de sustentación de la revolución oriental, sino además porque sus demandas y tensiones influyeron y modelaron el artiguismo. Es decir, el artiguismo no habría sido el mismo sin que los guaraníes y paisanos del Uruguay medio no se hubieran sentido interpelados y hubieran participado activamente en él. Entonces trato de examinar las tensiones y las conflictividades previas que lograron articularse para que en esa zona, con distintas modalidades, se plegara primero a la causa revolucionaria como Buenos Aires y después a la revolución oriental artiguista. Entonces me trato de incluir las formas concretas en las que se desarrolló y efectivizó la guerra, los alcances, las formas, la composición de esa movilización militar, las tensiones, las disputas, los entramados del gobierno local, las instancias de mediación y articulación con las autoridades supralocales,
y distintos modos de vinculación con las élites locales y las características de la cultura política y los liderazgos locales. Bueno, esquemática, síntesis. Digo, en el mismo ya momento del recorte, tratando de pensar, ¿no?, desde afuera de mí, en qué me influyeron, digo, desde el momento del recorte, pero que se ha visto más acentuado en la medida en que avanza la investigación, yo lo que advierto es un interés muy fuerte por el periodo colonial, que no necesariamente se cae de maduro, digamos, ¿no? O sea, muchos estudios sobre el proceso revolucionario, sobre todo fuera de Buenos Aires, se empiezan con Mayo, a partir de Mayo. Y esto, digamos, incluir el periodo previo, que sea unos pocos años, pero con un horizonte claro en la expulsión de los jesuitas, porque no hay manera de pensar esa región sin pensar en ese horizonte. Digo, yo trato de diferenciarme de esta historiografía, que es la tradicional, pero también alguna actual de la historia política, que concibe el periodo colonial como un campo yermo, un simple preámbulo del estallido revolucionario, un bloque homogéneo, poco apetecible, que solo sirve de antesala de lo verdaderamente importante. Entonces, esa importancia del periodo colonial y una mirada más del mediano a largo plazo, creo que es influencia de los homenajeados. Y me parece ilustrativo, que obviamente no todos, pero digo, pese a que entramos a la cátedra cuando Jorge ya estaba plenamente dedicado a la primera mitad del siglo XIX y ya había abandonado el periodo colonial como objeto de sus investigaciones, la mayoría de los que nos formamos con él en la cátedra, digamos, de distintas maneras hemos incluido preocupaciones vinculadas al periodo colonial o a la cultura política colonial. Por otra parte, la historia política que yo intento hacer tiene una influencia muy grande de Jorge Gara, porque, digamos, si bien ellos terminaron aceptando, no había una relación automática entre lo que otrora se llamaba la base y la superestructura, jamás estudiaron la historia o pensaron la historia política como divorciado de lo social y lo material. Y no, en ese sentido no se interesaban por disquisiciones puramente, digamos, intelectuales. En ese sentido, y aunque no figuró, no lo explicité en el resumen del proyecto de tesis, yo siempre tuve como una inclinación hacia el estudio de los sectores subalternos, que claramente también, además de ser una influencia de Raúl, que está acá, y de Gabriel, que es mi director, también Jorge y Gara claramente han mostradome cómo se puede uno orientar en esa dirección. Y por otra parte, mi investigación ocupa cada vez más un lugar central, también la reflexión sobre el espacio. Desde el momento mismo de pensar el proyecto, tuve que pensar cómo elegir un marco espacial que no diera justamente una región por antedicha, y yo tenía como la necesidad de enfrentarme con la historiografía nacionalista uruguaya, pero también la provincialista, Entre Ríos y de Corrientes, que en general no hay como un diálogo. Entonces, para eso tenía que pensar cómo tomar el espacio sin dar nada por supuesto, para dar cuenta justamente de una articulación más abierta e incierta. Y entonces desde, bueno, aunque no, claramente no va de ahí ese texto, pero desde entrada me volvió a la cabeza el primer texto que yo leí de Garavaglia, cuando entré a la carrera, muy temprano, que era Crecimiento Económico y Diferenciaciones Regionales, que se ve que me marcó mucho, porque no es necesariamente algo vinculado, pero es como que se me vino así de las sombras, de un disco rígido, salió a la luz. Y bueno, él trata ahí de distinguir los distintos ritmos de crecimiento económico, y si bien aún maneja, o sea, no está muy claro, pero como que habla por momentos de espacios que parecen ser provinciales, también distingue lo que es el nuevo litoral de Corrientes, y también Alperín había hecho algunas cosas en ese sentido, ¿no? De diferenciar, no es lo mismo dentro de los gran bloque interior y tal. Garavaglia presentaba un estudio más detallado y documentado, mostrando las diferencias entre Montevideo y Víboras, entre Yapeyú, La Cruz y el resto de las misiones, etc. Creo que igual esta reflexión sobre el espacio adquiere un lugar más notable, más notorio, en Pastores y Labradores, que dedica muy broderianamente todo el primer capítulo a describir el ecosistema de la pampa húmeda, para dar cuenta justamente de que el espacio no es algo dado, que hay que dar como simple escenario donde las cosas suceden y nada más, y que invita a la reflexión sobre la interacción de los hombres con él.
Eso a mí me permite o me ayuda a pensar un poco mejor también cómo organizar el espacio que estoy discutiendo y o sea, desde el rol de los ríos, etc. No pensar, asumirlo como ya lo que son hoy, sino pensarlos desde otra manera. Otra influencia temprana que también quiero mencionar, bueno, son las investigaciones de Garabaya, las primeras, que las volví a leer el otro día y me dieron mucha alegría, del cuaderno número 40 y el texto que aparece compilado por Florescano, que había hecho originalmente en el Simposio de Roma. Esos textos también fueron, si bien no fueron los primeros que leí en la carrera, pero sí fueron mi primer acercamiento a la región cuando empecé a armar el proyecto. Y es probable que me haya costado darme cuenta, sobre todo en ese momento, pero quizás también ahora, cuán innovadores resultaron en su momento, diseñeros de un montón de cuestiones, desde la importancia de la comunidad aldeana en la estructura productiva, el rol destructivo de los administradores y comerciantes españoles y la articulación con el mercado internacional. Pero además también, una cosa que con Mañe conversábamos la otra vez, esto, ¿no? En el texto del 72 hay un mapa de Garabaya que sigue siendo hoy muy útil, ¿no? Mostrando las estancias y las haciendas de Yapeyú. Bueno, ¿ya está? Bueno, liceo, punto. Como consuelo por el dolor de su ausencia, me conforta no solo que han dejado un sólido edificio historiográfico construido, con muchos conocimientos sistematizados y una clara agenda por seguir, sino que además ambos fueron generosos maestros, con una enorme vocación por formar las siguientes generaciones y frondosas generaciones de discípulos. Pero por sobre todas las cosas, Jorge y Gara nos dejan la certeza de que es posible, y hasta diría necesario, investigar seriamente, sin por ello perder el sentido del humor, la sensibilidad social, el compromiso por lo que se cree, la calidez humana. Haber compartido espacio con ellos es un honor que nos acompañara por siempre. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Fernando Gómez, que nos va a hablar sobre revolución y construcción de legitimidad, historiografía, política y economía. No tomo agua, no te agua. No me di cuenta que estaba. Bueno, buen día para todos. Quería comenzar agradeciendo también la invitación. Bueno, en el intercambio que tuve con Lucía, un poco le transmití que la verdad que tardé en responder porque como es todo tan reciente, la verdad que uno no sabe si está preparado para participar de estos momentos. Como ya nos dimos cuenta, es bastante difícil para todos. Pero al mismo tiempo me parecía que estaba bueno que entre todos construyamos este duelo, ¿no? Que creo que es un poco la manera que seguramente a ellos también les hubiera gustado que se realice, ¿no? Bueno, yo dividí la presentación sabiendo un poco esto de la cuestión de la sensibilidad que todos tenemos, comenzando más por si se quiere, más lo historiográfico, y en ese sentido pensaba comenzar contándoles un poco cuál había sido la influencia de Juan Carlos en mis investigaciones. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y como tema de trabajo cuando comencé a investigar afronté, como decía el título de la ponencia, la construcción de legitimidad política en el periodo postrevolucionario, pensándolo también con estas inquietudes que sobrevuelan un poco en torno a cómo efectivamente se construye legitimidad política, ¿no? Situándolo en un momento concreto donde efectivamente estos temas cobran una relevancia muy importante. Y puntualmente, para el caso de la tesis de licenciatura, un poco haciendo esta cronología de la secuencia de la investigación personal, me dediqué a trabajar las fiestas mayas, ¿no? Un poco con la guía de Gabriel Di Meglio, que había hecho algunos trabajos en torno a la participación popular en las fiestas que se dan después de la Revolución. Y ahí entonces fue cuando conocí a los textos de Juan Carlos. Yo en términos personales tuve pocos intercambios con Juan Carlos, así que como les decía, esta primera parte es más, si se quiere, historiográfica.
bueno, dentro de la elaboración de esta tesis, comencé leyendo, como nos había ya comenzado a enseñar Jorge en esta cátedra que mencionó Bárbara, que participamos todos juntos. Comencé, decía, haciendo un relevamiento, ¿no? El típico relevamiento historiográfico, la secuencia de lecturas, siguiendo también la cronología de las producciones, ¿no? Y claro, lo que me pasaba era que encontraba algunos artículos, relatos sobre las fiestas que no terminaban de cerrarme el tema, ¿no? Eran bastante descriptivos, que tenían algún tipo de producción que avanzaba un poquito más allá, pero me refiero a los trabajos tradicionales de las viejas escuelas historiográficas. Yo me había notado, por ejemplo, bueno, el trabajo de Torres Revelo, que me sirvió, pero como que no me terminaba de cerrar cómo pensar la fiesta, ¿no? Bueno, inclusive el trabajo de Juan Canter o Rómulo Zavala sobre el Cabildo, me sirvió también bastante para pensar el espacio, pero no terminaba de entender cómo entrar a las fiestas para pensar el tema que a mí me preocupaba, ¿no? Había ahí algunas líneas de Alperín, como todos tenemos nuestras líneas de Alperín que dicen más de lo que uno a veces termina de darse cuenta y después vuelve, ¿no? Pero de todas formas me faltaba algo más propio y desde adentro de la fiesta, ¿no? Y ahí es claramente cuando se me produce este quiebre y empezar a pensar la fiesta de otra manera a partir de las lecturas de los trabajos de Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque los trabajos anteriores tenían estos relatos, estas crónicas de las fiestas, y en muchos casos eran como la representación de aquello que ya estaba consolidado en la sociedad, ¿no? O sea, pensaban las fiestas como el imaginario, la ventana para ver a la sociedad, ¿no? Y Juan Carlos lo que hizo en estos trabajos que me resultaron tan inspiradores fue tomar esa idea y también invertirla, ¿no? Entonces, las fiestas al mismo tiempo eran representaciones de las jerarquías de poder de esas sociedades y constructoras de esas jerarquías, ¿no? Entonces, claro, la fiesta empezó a cobrar otra dimensión, ¿no? Porque ya no era un lugar donde efectivamente se ponían en conocimiento público estas jerarquías sociales, sino también donde se disputaban, ¿no? Y ahí, claro, aparece lógicamente toda la influencia de estas escuelas de la sociología francesa, ¿no? De pensar las fiestas como representativas y al mismo tiempo constructoras, ¿no? Del poder social. Pero no solo eso, ¿no? Esto me pareció muy importante, lo tomé de lleno para trabajarlo, pero no solo eso decía, sino que también, en muchos casos, Juan Carlos planteaba que las fiestas son, como decía, escenarios de disputa, no solo dentro de la ley, sino escenarios de disputa social, ¿no? O sea, en muchos casos las fiestas no están bajo control absoluto y no pasa todo lo que quieren aquellos que la organizan, ¿no? Estas ideas me cambiaron todo el esquema y tuve casi como que empezar a ver de nuevo todo lo que había hecho en torno a la fuente, ¿no? Claro, para entender esto yo decía, esta herencia o esta inspiración de Juan Carlos en la sociología francesa, pero al mismo tiempo encontré los trabajos que él hacía en términos, si uno quiere, más antropológicos, ¿no? Y ahí, eso que uno va escuchando en la carrera de historia todo el tiempo es esta idea, ¿no? de cómo hay que interactuar, hay que tratar de trabajar de forma interdisciplinaria, que es algo que suena muy lindo, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo, pero a veces uno no lo termina haciendo y cuesta mucho hacerlo, ¿no? Y en esos trabajos de Juan Carlos con las fiestas empecé a encontrar efectivamente toda esta intersección de disciplinas para pensar los momentos festivos y las ceremonias, ¿no? Entonces, como les decía, ahí también de alguna forma aprendí a pensar en términos antropológicos estas fiestas, siempre con toda la base de la historia que uno tiene, o que es, podríamos decir, en algunos casos es algo positivo y en otros genera algunos problemas, ¿no? Bueno, una cosa más sobre esta influencia de Juan Carlos. Cuando yo leía los textos de él, lo que me pasaba muchas veces, y esto lo hablaba con Gabriel, que era quien me dirigía en ese momento, era que, un poco lo que contaba Bárbara de esa clase, ¿no? Había muchos textos que también me enojaban, ¿no? Porque lo que yo encontraba que Juan Carlos arriesgaba,
¿no? O sea, no eran trabajos en los que se daba cuenta y ¿cómo decirlo? Trabajos que él resolvía la cuestión, sino que la resolvía y también proponía esta idea de la agenda, ¿no? De arriesgaba. Y entonces en muchos casos me encontré yendo a ver lo mismo que él había visto, ¿no? Las fuentes, y uno pensaba de, bueno, a ver esto hasta dónde es, cómo es, y eso me parecía súper estimulante, claro, esto en algunos, se lo dije en algunas circunstancias, pero también uno comenzando no me animaba a discutir de lleno, ¿no? De hecho, en muchos casos, cuando iba a la fuente se terminaba teniendo razón más él con eso que arriesgaba que lo que yo había pensado para esos momentos, ¿no? Pero siempre me pareció eso muy interesante, ¿no? Porque digo esto pensándolo en que el hecho de que se haya multiplicado la producción académica genera muchas veces que uno sin querer cae en trabajos donde no se dice demasiado, no se arriesga, y eso me parece que es algo muy importante, ¿no? Como Juan Carlos, cada vez que trabajaba un tema, iba hasta al filo de lo que decían las fuentes y se lo tomaba como decíamos recién, ¿no? Esto de generar una agenda. Uno lee y siempre se queda con ganas de ir a ver, no es que lee como me pasaba con los textos anteriores, que leía, bueno, ¿no? Lo leía y uno sale preocupado de los textos, pensando un poco más, ¿no? Queriendo ir a ver esas fuentes que vio, un poco a veces para confirmar lo que dice y otro para polemizar, pero me parece que eso es muy importante, ¿no? En esos trabajos de Juan Carlos. Así que bueno, en ese plano es un poco la influencia, como decía, más historiográfica de mi relación con los trabajos de Juan Carlos. Bueno, mi investigación siguió, ¿no? Terminé la licenciatura, comencé la tesis de doctorado, la investigación doctoral, y ahí cambié un poco de tema, pero no tanto, porque la idea es trabajar la construcción de legitimidad política a partir de la dinámica de lo que supone la influencia de la religión, ¿no? Entonces, estoy ahora haciendo la tesis doctoral y digamos, este pequeño cambio me generó algunas dificultades, ¿no? Un poco Mañe sabe que me dirige esta tesis doctoral, pero siguiendo en el camino de pensar esa construcción de legitimidad política y vinculando lo que hice con la tesis de licenciatura y de doctorado, quería contarles un poco cómo fue mi relación o mi influencia con Jorge, ¿no? Bueno, lo mismo que decía Bárbara, ¿no? El hecho de conocer a Jorge de hace mucho tiempo genera cierta dificultad para tomar distancia y pensar esa influencia, ¿no? Porque es una influencia que está por todos lados, pero al mismo tiempo no tiene esta distancia que sí tenía más con los trabajos de Juan Carlos, ¿no? Entonces, también dividí un poco esta parte y me pareció interesante reponer esto que mencionó Bárbara, ¿no? El espacio de trabajo de la cátedra que teníamos y pensarlo desde la cátedra, pero también para los otros grupos y los otros espacios que Jorge conformó o formó parte, ¿no? Y ahí creo que es muy importante traer a cuenta, a pesar de ser repetitivo con esto que ya mencionó Bárbara, la pluralidad que uno encontraba, ¿no? Porque bueno, en mi caso personal era uno de esos miembros de la cátedra que en términos políticos estábamos en la vereda de enfrente, por términos políticos internos de la facultad, ¿no? De la universidad. De hecho, con un compañero que, bueno, Lucas Rebagliati, algunos lo conocen, formábamos parte de una agrupación política contraria a la idea general que se planteaba desde los grupos en los que estaba Jorge o que participaba lateralmente, ¿no? De hecho, en el momento mismo en el que, perdonen esto que es un poco autorreferencial, ¿no? Pero me parece que está bueno para reponer esta pluralidad, ¿no? En el momento mismo de la inscripción, estábamos en el momento más álgido de la que era la participación política nuestra en la facultad. De hecho, en ese momento yo fui elegido el primer representante del claustro estudiantil. Fue el momento que muchos recuerdan que detonó la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy un poco culpable de toda esa detonación, lo admito sin problemas. Y bueno, pasaba esto, ¿no? No solo Jorge no tuvo ningún reparo para que participemos de la cátedra en calidad de adscriptos, sino que estaba siempre súper abierto a discutir cualquier tipo de tema, ¿no? No había cosas que no se podían decir. Obviamente cuando hacíamos reuniones de trabajo no es que en cualquier momento cualquiera saltaba y decía cualquier cosa, ¿no? Pero todas las discusiones que uno quería dar, no había ningún problema, golpeaba la puerta, abría y charlaba y nos peleábamos un montón, nos poníamos de acuerdo en otro tanto,
pero siempre con ese marco que Bárbara también mencionó, de respeto y de buen clima, ¿no? Y lo que me parece todavía más importante, todas las diferencias que teníamos no alteraban para nada la dinámica de trabajo, ¿no? Y entonces, esto quizás suena un poco agiográfico, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante porque incluso es algo que Jorge mantuvo, ¿no? Porque, bueno, después yo me egresé, me salí un poco de la política estudiantil, pero seguimos vinculados en los distintos claustros en el instituto, y Jorge ahí ya en su último rol de director seguía siendo una presencia muy importante y nos llamaba siempre la atención esta apertura que él tenía a todo tipo de discusiones, ¿no? Incluso les cuento una anécdota. En los últimos años, siendo parte del claustro de jóvenes investigadores, en ocasiones fuimos a verlo a Jorge, con Lucas que mencionaba, a presentarle algunos problemas que advertíamos en el instituto en general. Y siempre nos llamaba la atención que en el marco de las reuniones Jorge nos terminaba diciendo que nuestra postura no estaba del todo bien, pero no desde el lugar que uno pensaba, en el sentido de que, bueno, el director nos trata de acomodar, sino todo lo contrario. Nos decía que nosotros teníamos que reclamar mucho más de lo que estábamos reclamando, ¿no? Nos corría por izquierda, para decirlo rápido, ¿no? Entonces, claro, salíamos medio contrariados de las reuniones, porque íbamos a pedirle, no, ustedes tienen que pedir mucho más, ¿quién me están pidiendo? Siempre eran así esas reuniones. Entonces nos generaba estos problemas, ¿no? Bueno, claro, podría ser así. Pero bueno, siempre en un clima de respeto, incentivando esta pluralidad y esta dinámica de discusión política, algo que me parece muy, muy interesante, como había mencionado Bárbara. Bueno, y yendo más al plano historiográfico, ¿no? Ahí, claro, tenemos este problema que yo comentaba al principio, pero si uno trata de buscar algunos mojones, ¿no? Yo hablaba mucho con Jorge de mis investigaciones, y claramente la experiencia de la escripción nos marcó mucho para pensar cómo trabajar, ¿no? Cómo trabajar con los textos, con las fuentes. Y eso es algo invalorable y que uno es muy difícil dimensionar la influencia de Jorge, pero uno recuerda una multiplicidad de reuniones con discusiones muy acaloradas, con este buen clima de trabajo, pero con comentarios que se iban habitualmente y sin ningún tapujo de lo que uno podría pensar como lo correcto, ¿no? Jorge no tenía ningún problema en decir que lo que habías hecho era un desastre, ¿no? Pero al mismo tiempo uno lo recibía sabiendo que había una idea constructiva en esa, que no era algo que denostaba solamente, sino que estimulaba al mismo tiempo, ¿no? Porque esto está mal, porque quizás te convendría por acá, ¿no? Y uno, como decía antes, cuando leía a Juan Carlos, salía más estimulado de lo que había llegado, no deprimido, ¿no? A pesar de que en muchos casos lo que había hecho estaba mal, ¿no? Eso me parece que fue muy, digo, esa crudeza que tenía, una acidez que tenía muchas veces para decir las cosas. Claro, quizás en la primera reunión a uno lo sorprendía un poco, pero después se entendía que era desde lo positivo, ¿no? Y de ir para adelante. Así que eso nos marcó mucho y me parece que es muy interesante, ¿no? Bueno, después, claro, cuando yo le fui contando mi tema, como decía Bárbara, a él no le convencía del todo cómo nos escapábamos de la historia económica todos, ¿no? Para más un plano político, si quiere más ideológico, y siempre tenía esta idea de bajarnos un poco y de tratar de pensar más desde lo material. En eso claramente hay una influencia muy marcada en cómo nosotros encaramos nuestras investigaciones. En mi caso puntual, lo que yo advierto es cómo esta idea de pensar lo material que tiene Jorge en sus trabajos me resultó muy interesante y muy influyente, porque, claro, Bárbara decía esta idea de que cómo pensar esa relación, ¿no? Que anteriormente, en términos teóricos clásicos, era de base y superestructura, ¿no? Cómo se rompe ese pensamiento, cómo se vuelve muy dinámico. Pero claro, para Jorge sigue estando ese peso, ¿no? Y me acuerdo puntualmente un final que tomamos en la Universidad de Buenos Aires, porque claro, con Jorge se podían dar estos espacios de formación en momentos donde uno no había ido a eso, ¿no? Y entonces le tomamos a un muchacho que había preparado racismo, aprobó, pero después nos quedamos media hora discutiendo entre nosotros
sobre el rosismo, ¿no? Porque nos parecía muy interesante lo que había planteado este chico y nos quedamos discutiendo esta construcción de legitimidad política que se había dado en el rosismo, ¿no? Y ahí, claro, ¿cómo pensar lo material, ¿no? Esto es una pregunta que yo siempre me hago y que creo que la influencia de Jorge es muy marcada, ¿no? Porque uno advierte que no hay una transposición directa, no hay una visión ortodoxa, podríamos decir, pero al mismo tiempo Jorge tampoco tiene una idea de pensar lo material en términos individuales, ¿cómo decirlo?, como maximización del beneficio individual de los individuos, ¿no? Que en algunas historiografías aparece, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pensarlo? Y ahí, claro, lo que yo me terminé dando cuenta es que Jorge tenía un plus adicional en sus trabajos, que nos lo transmitió y que uno intenta hacerlo con mucha dificultad, pero intenta hacerlo, y es esta idea que Bárbara también dijo de la sensibilidad, ¿no? Jorge tenía esa cínica de lo que no hicieron o quieren hacer, ¿no? Y eso me parece que es una idea muy fuerte que atraviesa un poco mis trabajos, ¿no? Bueno, de hecho, en la tesis de doctorado, uno de los temas que yo abordo es la construcción de adhesión política en la experiencia riojana, en la experiencia de Quiroga, ¿no? Y ahí, bueno, abordé con detenimiento cuáles eran las creencias, ¿no? Para pensar en un plano religioso, pero más allá de lo católico, ¿no? Cuáles eran las creencias que están dando vuelta en esa sociedad para pensar cómo se construye ese liderazgo. Y sin embargo, ¿no? En esta ida y vuelta de cómo pensar lo económico, lo material, claro, me encontré tratando de pensar qué sociedad era la que tenía esas creencias. Y para hacer ese trabajo, porque no sé si saben, pero hay algunas dificultades en torno a las fuentes oficiales en la provincia de La Rioja, me encontré buscando todas las partidas de bautismo, ¿no? De un periodo bastante extenso para tratar de sacar la tasa de natalidad que había en La Rioja, para tratar de ver si los registros de población son en algún sentido los que tenemos. Este es un trabajo que Daniel también me ayudó un poco, ¿no? Si son registros fiables para pensar la evolución de la economía, ¿no? A partir un poco de lo demográfico. Claro, haciendo estas cosas me iba del centro del proyecto y ahí uno piensa la influencia de Jorge, ¿no? De hecho, justamente en los últimos meses, cuando le conté esta parte de la tesis de doctorado a Jorge, le brillaban los ojitos y me empezó a decir, bueno, a ver, ¿qué números tenés? Vení un día y mostrame todo, ¿qué tasa de natalidad? ¿Cuánta población? ¿Qué pasó con la evolución de la población? ¿No? Y ahí, claro, seguramente que pasó esto que decía Bárbara, de que dijo, bueno, por lo menos, aunque sea una desviación, pero hicieron algo de economía, ¿no? Lo pude llevar para este lado. Bueno, ahí uno ve esa influencia, ¿no? Como decía antes, incluso sin racionalizarla, ¿no? O pensarla como influencia. Bueno, antes de terminar, les quería transmitir un poco en consonancia con lo que yo decía al principio, ¿no? De las dificultades que que tuvo para mí esta elaboración de algunas líneas para recordar a Jorge, para pensar a Juan Carlos, pero recordar a Jorge por el trato directo que teníamos, ¿no? Y a mí me pasa que todo el tiempo cuando uno se pone a trabajar aparece, ¿no? Aparece Jorge, es un problema, ¿no? Porque claramente a uno lo dispersa, ¿no? Pero aparecen mails, aparecen anotaciones, aparecen mensajes y eso es bastante traumático, ¿no? La realidad es que la dispersión en los últimos tiempos fue muy grande y a uno le cuesta ir desde lo personal a ponerse a trabajar, para decirlo claramente, ¿no? Porque, como decía, aparece Jorge todo el tiempo y en estas experiencias traumáticas que uno va atravesando, bueno, lamentablemente yo tuve algunos otros episodios en los últimos años de estas características y es complejo, ¿no? Pero cuando se trata de estas cuestiones, uno tiende a ser hiperracional, ¿no? No sé si eso quizás es muy autorreferencial, ¿no? Pero cuando piensa historiográficamente tiende a ser hiperracional, pero acá se complica, ¿no? Porque uno está atravesado por emociones, por sentimientos
Y son cosas que, como le pasó a los colegas, no se pueden controlar del todo, ¿no? Y para refugiarse un poco en esta búsqueda de algún mojón para agarrarse de algo, a mí me pasa que me salgo de lo historiográfico y muchas veces uno termina yendo a otras expresiones artísticas de ese tipo, y se me venía a la cabeza cuando estaba armando estas líneas aquellos versos que Miguel Hernández escribe y que canta Serrat, ¿no? Y entonces se me venían estos versos que le voy a leer para terminar, que dice, Miguel Hernández escribe por la muerte de un compañero, seguramente la tienen en la cabeza dando vueltas la canción por culpa de Serrat, y hay unos versos que dice: ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Belsunces. Nos va a hablar sobre delitos, detenidos y sentencias del José de Paz en Mercedes. Bueno, buen día. Es un honor muy grande para mí estar acá. A diferencia de los que hablaron, que compartieron una cátedra, yo no trabajo en la universidad ni con Jorge, y a Juan Carlos lo conocí cuando Raúl y Jorge presentan el libro en el Cabildo de Buenos Aires. Pero tuve una relación más fluida con Jorge, y eso comenzó cuando muchos de los que expusieron acá hicimos el seminario anual de tesis en el año 2008. Jorge había organizado un seminario que se llamaba Rosas y el Rosismo, nuevas y viejas interpretaciones, y a partir de ahí seguí con él. Hicimos el seminario de tesis que duró un año, que fue alucinante. Insistía mucho sobre historia económica, y bueno, yo empecé a estudiar juzgados de paz y comenzaba a trabajar en la cárcel, así que me dediqué a estudio de los delitos y esos temas, y hice todos mis estudios con Raúl Fratis, el seminario de tesis y la maestría, y lo que traigo acá es el trabajo de especialización. Cuando me enteré lo de Juan Carlos me dio muchísima pena, porque yo pensaba decirle a Raúl que quería que él lea mi trabajo, ¿no? Quería que lo corrija. Y después lo de Jorge, me quedé callado y en casa no sabía qué hacer, y al tiempo, cuando devuelvo este trabajo a Raúl para que lo corrija, me animé a ponerle en el mail que lamentaba mucho lo de Jorge, y entonces es que me invitaron a venir acá. Así que nada, es un honor muy grande y tenía como mucha necesidad de venir, y creo que tiene que ver con esa enorme energía que transmitía Jorge, ¿no? Yo terminé dedicándome a otro tema, pero en ese momento Jorge estaba estudiando el levantamiento de 1839, estaba como obsesionado con las expropiaciones de Rosas, con Lionel Joder, con Daniel, y entonces se había interesado también por mi tema, y después yo pierdo contacto con él, pero lo cruzaba en el Rabiniani. Uno sube esas escaleras interminables, que es como una metáfora de la carrera académica. Estaba Jorge arriba, y siempre muy curioso me decía: ¿qué venís a buscar? ¿Qué venís a ver? Bueno, entonces, acá tenés mi mail, enseguida, mandame un mail, y entonces eso marcaba, creo, una enorme generosidad, curiosidad, así que de vez en cuando me esperaba en la oficina y quería que le muestre lo que estaba haciendo, y me ayudaba, me recomendaba libros, me recomendaba fuentes, y creo que lo describieron muy bien, ¿no? Yo, si algo rescato de Jorge, es el enorme profesionalismo que lo caracterizó.
Y hacer este trabajo que casi nadie quiere hacer de historia económica. También recuerdo lo del coeficiente Gini, que causaba gracia a todos, y las ironías por el centro de estudiantes, el compañero que habló antes de esa época. Me quedó todo eso muy grabado y la verdad es que queda como ese vacío muy extraño para el que hacemos esto. Ese profesionalismo también lo pude ver cuando a los 3 años, creo que habíamos empezado el seminario, Tomás Guzmán presentó un trabajo sobre la distribución de la riqueza en la ciudad de Buenos Aires con Jorge, y yo no lo podía creer, digo, ¿cómo creció, digamos, ¿no? Este muchacho que había empezado conmigo, que estábamos medio ahí como asustadizos, digamos, ¿no? Presentando gráficos y cálculos, y yo digo, bueno, cuántas cosas, qué energía que tiene. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Y acá todos vimos rodeados de papeles y pensamos ponencias y cosas, y acá todo el mundo habla de lo que menos hablamos es de eso, ¿no? Pero cuando empiezo a estudiar Juzgado de Paz, obviamente termino estudiando todos los textos de Juan Carlos. Y me sentí muy identificado con su forma de escribir, con la manera de tratar los temas. Tenía muchísimas ganas de poder conocerlo, y de casualidad cuando Raúl y Jorge presentan la biografía de Rosas en el Cabildo, hace unos 3 años más o menos, Juan Carlos comentó el texto de la biografía, y me causó mucha gracia porque él primero ejerció como una protesta hacia la editorial porque reivindicaba el derecho de poner las notas al pie, y después contabilizó la cantidad de veces que aparecía la palabra paisanos en el libro. Yo no recuerdo las páginas del libro, pero como 400 y pico de páginas, que en el último capítulo además materializaba esas grandes discusiones que yo había empezado a poder experimentar en el seminario del año 2008, ¿no? Una síntesis de los debates sobre Rosas, pero no sé cuántas cantidades de veces había aparecido la palabra paisano. Y yo me reía porque tomé conciencia de que de tanto leer sus textos ya yo usaba la palabra paisano para hablar con mis alumnos, ¿no? El paisano no estudia, este paisano se había repetido tantas veces la palabra, pero me parece que esa anécdota tiene que ver con una enorme capacidad que Juan Carlos tenía en sus textos, que es parte también de este equipo de trabajo de Raúl, de Jorge, que es la síntesis entre la fuente y la interpretación, entre la fuente y la teoría, que era un poco lo que yo intentaba buscar cuando me puse a investigar con este equipo de profesores, ¿no? Que era lo que yo sentía que en la universidad no estaba encontrando. Una enorme capacidad que yo creo que obviamente la ha desarrollado con la cantidad de años de estudio, y que lo pude experimentar a flor de piel cuando me pongo a estudiar en base a uno de sus últimos textos, cuando ella está pensando la transición entre Rosas y Mitre, que se llama De caseros a la guerra del Paraguay, un texto no tan citado, y que habla del reclutamiento militar y el juzgado de paz de Lobos en ese periodo entre que cae Rosas y la guerra del Paraguay, el disciplinamiento de la población campesina, como dice en sus textos, y de los paisanos. Y cuestión que yo ya había tenido un recorrido bastante amplio sobre este tipo de fuentes, porque había hecho mi tesis de licenciatura sobre Rosas, y cuando voy a buscar las fuentes que había leído Juan Carlos para hacerlo del juzgado de Lobos, me encuentro con que no eran tantas. Pero en realidad no hay fuentes sobre el juzgado de paz después de la caída de Rosas, y como Juan Carlos dice, es una cuestión administrativa. Si Rosas registraba todo y exigía a los jueces de paz los partes de novedades, y los liberales, que no eran tan bárbaros, ¿no?, como dice Juan Carlos, en realidad le dicen, mira, juzgalos en un juicio oral al instante, que es a partir de la ley de octubre de 1858, y a partir de ahí el paisano podía apelar esta sentencia cumpliendo la pena.
Cuestión que el 90% de las penas eran a la guerra, así que el hombre iba a la guerra y ahí cuando estaba en la guerra podía apelar la sentencia del juez. Una forma de reclutamiento acelerada. Bueno, entonces me propongo estudiar lo mismo después de la caída de Rosas con el Juzgado de Paz de Mercedes, que está súper completo. Y llevé como, no sé, como más de un año leer legajo por legajo, un trabajo enorme. Termino la tesis de maestría y me puse el verano a escribir cuadros, gráficos, cálculos. Bueno, llego a conclusiones muy similares a la de Juan Carlos Garavaglia, con un 10% de las fuentes que había leído. Así que yo creo que eso habla de la enorme capacidad que él había desarrollado para leer esas fuentes y para poder interpretarlas. Y también esta característica que dijeron los que pasaron antes, que es arriesgar, ¿no? Arriesgar. Porque ese texto es un texto donde él arriesga mucho, porque con esas fuentes tan escasas él arriesga, opina, y me parece que con una enorme precisión, ¿no? Me parece que eso habla un poco de esta capacidad. Así que bueno, mi investigación, que es la que presento acá, habla de eso, del control que hace el juez de paz en su territorio después de la caída de Rosas. Hay muy poco sobre esto, la mayoría es sobre justicia letrada, porque hay más fuentes también. Está Melina, que ha trabajado en Frontera Sur. Pude trabajar justicia letrada sobre el departamento centro, pero a partir de 1869. Así que el trabajo habla un poquito de eso, y lo que hago finalmente es comparar el periodo liberal hasta 1862 con el Juzgado de Paz de Rosas. Mis conclusiones son que durante el periodo posterior a Rosas la presión sobre la población campesina aumenta y que las condiciones de vida de los pobladores más pobres empeoran. De los sentenciados a la guerra, el promedio que yo saqué para el periodo de Rosas es más o menos 7 paisanos a la guerra por año, y en los 10 años del periodo liberal 17,5. Un 70% de las penas del juez de paz eran paisanos a la guerra con Rosas y el 95% en el periodo liberal. Yo traje Power, pero bueno, me parece que no tiene ahora mucho sentido. Y uno de los puntos de quiebre es la ley de octubre de 1858, donde ya prepara el reclutamiento militar para la batalla para los posibles enfrentamientos que después serán la batalla de Cepeda, la batalla de Pavón. Es decir que estos mecanismos que existían en el periodo de Rosas lo que hacen es profundizarse muchísimo más en el periodo posterior, con algunos años que resultan muy caóticos, que es 1853, sobre todo 1854. Caóticos en términos de niveles delictivos, un reclutamiento militar, digamos. Así que bueno, es un poco la conclusión del trabajo. Y nada, también espero que sea un pequeño homenaje al trabajo de Juan Carlos y a Jorge. Muchas gracias.